Brooke era una niña llena de vida y curiosidad, cuya personalidad se destacaba desde una edad temprana. Creció en un pequeño y tranquilo pueblo del Reino Unido, rodeada de naturaleza. Su infancia fue una mezcla de risas, aventuras y exploración. Amaba pasar tiempo en el jardín, donde podía observar con fascinación las plantas e insectos, correr entre los árboles y jugar hasta rasparse las rodillas. Cada día parecía una nueva oportunidad para descubrir algo emocionante en su pequeño mundo. En su hogar, Brooke tenía una relación muy estrecha con su madre, quien se encargaba del cuidado de la casa y de sus hijos. Mientras tanto, su padre era marinero y pasaba largas temporadas lejos de casa. Aunque estas ausencias eran difíciles para Brooke, siempre esperaba con ansias el momento en que su padre regresaba, trayendo consigo regalos exóticos y maravillosos de lugares lejanos. Había traído desde conchas de playas caribeñas hasta esculturas de países del Medio Oriente, así como libros y juguetes de Europa y América. Brooke siempre esperaba junto a la puerta, ansiosa por divisarlo bajando la calle. Una tarde, tras una ausencia de 2 meses, Brooke vio a su padre caminando hacia la casa. Corrió hacia él con una enorme sonrisa y lo abrazó con fuerza, feliz de tenerlo de vuelta. Sin embargo, notó algo extraño. Esta vez, no traía consigo ninguno de los regalos que solían acompañar sus regresos. En su lugar, se arrodilló frente a ella y le puso algo en la mano. Al mirar, Brooke descubrió con sorpresa un pequeño pollito de cuervo que se movía débilmente en su palma. Su padre le explicó que había encontrado al pequeño pájaro huérfano durante su viaje y decidió traerlo como un regalo especial. Le pidió a Brooke que cuidara al pollito como si fuera una niña humana, confiándole una gran responsabilidad. Aunque al principio se sintió intimidada por la tarea, Brooke no pudo evitar emocionarse al darse cuenta de la confianza que su padre había depositado en ella. Desde ese momento, comenzó una nueva etapa en su vida, marcada por su dedicación al cuidado del pequeño cuervo. Pasó horas alimentándolo, dándole agua y atendiéndolo con ternura. Este regalo, tan diferente de los demás, transformó su infancia en una experiencia de aprendizaje y crecimiento, sentando las bases para un vínculo que pronto se convertiría en algo extraordinario. Así, el regalo inusual de su padre no solo trajo a su vida una compañía inesperada, sino que también le permitió a Brooke desarrollar un profundo sentido de responsabilidad y conexión con el mundo natural que tanto amaba. Brooke dedicó semanas enteras al cuidado de su pequeño cuervo, al que bautizó con el nombre de Shadow por el profundo color negro de sus plumas. Desde el primer día, establecieron una conexión única que se fortaleció con cada gesto de amor y dedicación por parte de la niña. Brooke lo alimentaba con sus propias manos, le daba agua en un pequeño recipiente y pasaba horas observándolo mientras intentaba aprender a caminar y a extender sus diminutas alas. El cuervo, siendo un animal increíblemente inteligente, comenzó a responder rápidamente al cariño y las enseñanzas de Brooke. A medida que crecía, ella le enseñaba pequeños trucos, como saltar entre sus manos o seguirla por el jardín. Shadow aprendía con rapidez, y su lealtad hacia Brooke se hacía evidente en cada interacción. Incluso cuando comenzó a volar, siempre regresaba con ella, como si supiera que era su hogar. Los días se llenaron de momentos especiales entre la niña y el ave. Brooke se maravillaba al verlo elevarse hacia el cielo y regresar poco después para posarse en su brazo. Shadow no solo era una mascota, sino también un compañero inseparable que la seguía a todas partes. Si Brooke jugaba entre los árboles, Shadow volaba por encima, observándola con atención. Si ella se sentaba bajo la sombra a leer un libro, él se acomodaba a su lado, emitiendo suaves graznidos que parecían palabras de afecto. La conexión entre ambos era evidente para quienes los rodeaban. Los padres de Brooke no podían evitar sonreír al ver cómo su hija hablaba con Shadow como si fuese otra persona. A menudo,
Brooke aseguraba que el cuervo la entendía. Y no era difícil creerlo cuando él respondía a sus llamadas o parecía anticiparse a sus emociones. Con el tiempo, Shadow se convirtió en una parte integral de la vida de Brooke. No era solo un animal, sino un amigo leal que le enseñó valiosas lecciones sobre responsabilidad, paciencia y amor incondicional. Para Brooke, Shadow era más que un regalo. Era un vínculo único que le recordaba el cariño y la confianza de su padre, y al mismo tiempo, una conexión especial con la naturaleza que tanto le fascinaba. Pero su relación trascendía lo común. No era solo cuidado, ni solo compañía. Había algo casi místico en la forma en que Shadow parecía percibir las emociones de Brooke y actuar en consecuencia. Si estaba feliz, él graznaba alegremente. Si lloraba, él la consolaba posándose en su hombro y acariciando su cabello con su pico. Entre ellos existía un entendimiento que no necesitaba palabras, una unión que iba más allá de lo explicable. Brooke y Shadow eran un equipo inseparable, un reflejo de cómo la bondad, el respeto y el cariño pueden crear lazos profundos incluso entre dos especies tan diferentes. Sin saberlo, estaban destinados a compartir momentos extraordinarios, algunos de los cuales cambiarían sus vidas para siempre. Una tarde, mientras Brooke jugaba en el jardín bajo la sombra de un gran árbol, sucedió algo inesperado. Como de costumbre, Shadow revoloteaba cerca de ella, graznando suavemente mientras la observaba correr y reír. Brooke, feliz y despreocupada, decidió tumbarse bajo el árbol para descansar, disfrutando del fresco aire del campo y el sonido de las hojas movidas por el viento. De repente, un silencio extraño invadió el lugar. Brooke dejó de respirar y comenzó a llevarse las manos al cuello, como si intentara liberar algo atorado en su garganta. Sus ojos, normalmente llenos de vida, reflejaban una creciente desesperación. Shadow, percatándose de inmediato del peligro, comenzó a graznar con fuerza. Sus gritos resonaban como un llamado de alarma. Los padres de Brooke, que estaban dentro de la casa, escucharon los fuertes graznidos del cuervo y se asomaron por la ventana para ver qué sucedía. La escena que encontraron los llenó de horror. Su hija yacía inmóvil en el suelo. Corrieron hacia el jardín, ignorando por completo a Shadow, que seguía revoloteando frenéticamente alrededor de la niña. Sin perder tiempo, levantaron a Brooke y la llevaron al auto. Shadow, aunque preocupado, no pudo seguirlos más allá de la puerta del vehículo, por lo que se quedó en un árbol cercano, graznando sin descanso. En el camino al hospital, los padres de Brooke no podían contener las lágrimas mientras observaban el cuerpo frágil de su hija, preguntándose qué podría haberle sucedido. En el hospital, los médicos actuaron rápidamente. Brooke, una niña sana y llena de energía, no debería haber tenido problemas respiratorios, por lo que las pruebas iniciales se centraron en sus pulmones. Mientras los médicos trataban de encontrar una respuesta, los padres de Brooke observaban la escena con el corazón roto. Cada segundo que pasaba sin oxígeno aumentaba la posibilidad de un daño irreversible. A pesar de los esfuerzos del personal médico, no pudieron reanimarla. Tras varios intentos infructuosos, Brooke fue declarada muerta. La noticia cayó como un golpe devastador para sus padres, quienes, entre lágrimas, aceptaron con dolor la tragedia. Mientras tanto, Shadow, que se había posado en un árbol cerca de la ventana del hospital, seguía gritando sin descanso. El personal intentó ahuyentarlo, considerándolo solo un animal que no debería estar ahí, pero el cuervo se negaba a marcharse. Cuando los padres regresaron a casa con el corazón destrozado, Shadow los siguió, picoteando el auto y haciendo ruido como si intentara llamar su atención. Sin embargo, ellos estaban demasiado sumidos en su dolor como para entender lo que el cuervo intentaba comunicarles. Durante los días previos al funeral, Shadow no dejó de rondar la casa, graznando y volando alrededor, intentando ser escuchado. A pesar de todo,
los preparativos para el funeral continuaron. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder. La tragedia de Brooke no solo marcaría a su familia para siempre, sino que pronto se convertiría en el preludio de un evento extraordinario que cambiaría sus vidas. Shadow sabía algo que los demás ignoraban, y su insistencia por ser escuchado era más que un simple lamento. Era la clave para un milagro. El día del funeral de Brooke llegó envuelto en una tristeza profunda. Familiares y amigos se reunieron para despedir a la pequeña, cuyo cuerpo yacía en un ataúd blanco, abierto, adornado con flores. Parecía frágil y serena, como si simplemente estuviera dormida. La atmósfera era solemne, rota únicamente por los sollozos de sus seres queridos. Mientras los asistentes desfilaban para dar su último adiós, Shadow se mantuvo cerca, observando desde un árbol cercano. De vez en cuando, el cuervo graznaba fuerte, llamando la atención de todos. Algunos lo tomaron como un acto de luto del ave, mientras que otros lo veían como una simple coincidencia. Sin embargo, la intensidad de sus movimientos aumentó a medida que el funeral avanzaba. Cuando todos estaban reunidos alrededor del ataúd para la ceremonia final, Shadow hizo algo inesperado. Voló desde el árbol y con un graznido penetrante, aterrizó en el borde del ataúd. La multitud quedó sorprendida, algunos incluso indignados, mientras otros se quedaban inmóviles, observando al cuervo con asombro. Shadow comenzó a moverse de un lado a otro, mirando fijamente el rostro de Brooke, como si intentara comunicarse. De repente, el cuervo hizo algo aún más extraño. Comenzó a picotear suavemente la cara y la boca de Brooke. Los murmullos entre los asistentes se intensificaron. Los padres de la niña, aunque desconcertados, también estaban demasiado dolidos para reaccionar con claridad. Intentaron ahuyentar al cuervo, pero éste no se movía. Su persistencia era inusual, casi desesperada. Finalmente, el padre de Brooke, abrumado por la escena, se acercó para apartar al ave. Cuando lo hizo, todos quedaron paralizados. En ese momento, Brooke tosió débilmente y luego tomó una profunda bocanada de aire. Se sentó lentamente en el ataúd, con el rostro confuso pero vivo. Una pequeña manzana, del tamaño de una nuez, cayó de su boca. La pieza de fruta había estado obstruyendo su garganta todo ese tiempo. La multitud quedó atónita. Los padres de Brooke se lanzaron sobre ella, abrazándola entre lágrimas, mientras sus amigos y familiares se quedaban sin palabras. Los médicos habían declarado a la niña muerta por error, asumiendo que el problema era pulmonar sin revisar su garganta. Shadow, sin embargo, había sabido desde el principio que algo estaba mal. Sus intentos de llamar la atención, sus graznidos, incluso el picoteo al cuerpo de Brooke, no eran actos sin sentido, sino intentos desesperados de salvarla. El cuervo, satisfecho, graznó suavemente una última vez y voló de regreso al árbol, observando la conmoción desde su posición. Para muchos de los presentes, lo ocurrido parecía un milagro. Shadow no era solo un ave, era un salvador, una prueba viviente de que los lazos entre los seres humanos y los animales podían trascender la comprensión común. Brooke, recuperada, abrazó a sus padres y luego miró al cuervo. Aunque no podía hablar el lenguaje de las aves, entendió perfectamente el mensaje. Shadow había sido su ángel guardián. Aquella tragedia no solo unió aún más a la familia, sino que les enseñó a todos el valor de escuchar incluso los mensajes más sutiles de la naturaleza. La historia de Brooke y Shadow se convirtió en un relato que el pueblo jamás olvidaría, un ejemplo de cómo el amor y la conexión pueden superar incluso las barreras entre especies, y cómo los milagros pueden manifestarse en las formas más inesperadas.